Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente en este lunes de cronología bíblica de mujeres con una emisión más de un programa para ustedes. En esta tarde el programa que traemos es para ustedes, para que usted lo comparta, háblele a un amigo, mándele ahí un WhatsApp y dígale, ya va a comenzar el programa de cronología bíblica. Y vamos avanzando sobre el libro de Jueces en esta tarde. Ya estamos en Jueces capítulo 14. Ya estamos con uno de los jueces más sobresalientes que todo el mundo conoce, que es el juez Sansón. Y vamos a hablar ya ahora de su desarrollo y su crecimiento. La semana pasada hablábamos de la mamá de Sansón. Y antes de que ella engendrara a Sansón, tuvo unas especificaciones de cómo se tenía que llevar su embarazo. Ella era una mujer estéril. En la zona donde vivía era una zona donde había mucho pecado, donde había mucha vino, mucho licor, mucha borrachera, perdición. Menciono esto de la borrachera porque fue lo que lo siguió a Sansón. Entonces, para que naciera Sansón, Dios le dijo, si quieres ser una mujer que engendre familia, necesitas cumplir un voto nazareno y apartarte de la vida, apartarte de todo lo que es la vida, y apartarte de ciertas cosas y cumplir con esas ordenanzas para que puedas dar fruto. Pero ella lo cumplió al pie de la letra, comenzó a criar a Sansón, fue creciendo, el Espíritu de Dios vino sobre él. El problema es cuando ya está grande, ¿verdad? Que cuando ya está grande, pues todos tenemos libre albedrío, toma de decisiones, y a veces el consejo del papá y de la mamá, pues como que a veces no lo tomamos en cuenta. Entonces, aquí vamos a ver un poquito de esa mezcla entre el consejo de papá y mamá conforme a lo que recibieron de Dios y las propias decisiones que Sansón tomó por lo que vio. Básicamente fue por lo que él vio, por lo que sus ojos desearon, por lo que los ojos de él fueron la influencia de cómo lo que él miró lo hizo perder su conducta, su comportamiento para violar el voto nazareno, aunque venía en la presencia de Dios, pero también tenía su lado carnal, que era más fuerte lo carnal para poder dominar su carácter y su comportamiento. Así que pues vamos a empezar en esta tarde, vamos a orar. Como ve, si usted me ayuda ahí a orar, si va en camino al trabajo o viene saliendo del trabajo y ya va para la casa, pues ayúdeme ahí a orar ahí en su mente. Y el que está en casa, pues ayúdeme a orar ahí en casa. Señor, te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de compartir esta palabra. Siempre, siempre la palabra nos va a alinear, siempre la palabra nos va a ayudar, y que en este día no sea la excepción. Que usted nos ayude, Señor, conforme la necesidad de cada uno de nosotros. Ponemos toda necesidad en sus manos para que usted siga obrando, como en este día que hemos visto su mano poderosa obrar en grandes milagros. Como en ese día yo en lo personal vi en mi trabajo cómo usted manifestó su poder y pudimos tener un trabajo, un día de jornada de trabajo normal, un día de trabajo de jornada hermoso, y viendo cómo el poder suyo no solamente nos cubre a nosotros como hijos de Dios, sino que hasta la gente que está a nuestro alrededor, la gente indirectamente que trabaja con nosotros, reciben esa bendición. Y yo le doy gracias por todas las personas que están bajo mi mando ahí en el trabajo, que usted las ha guardado, las ha cuidado y han desarrollado sus actividades durante el día. Gracias, Señor, porque yo he visto su mano de poder en todos los sentidos, cómo nos ha guardado, cómo nos ha librado, y todavía nos permite llegar a este lugar y poder a través de estos micrófonos compartir una palabra para los que nos van a escuchar. Que usted nos ayude de una manera sobrenatural a entender su propósito. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y fíjense que Josué capítulo 14 habla ya de Sansón, cuando ya crece y ya es un joven,
mancebo, como dicen ahí, un joven ya con ganas de hacer una familia, con muchos sueños y muchos anhelos, a pesar de que él sabía que tenía un trabajo, un llamado de parte de Dios, que su papá y su mamá le forjaron, le formaron, que creciera sobre ese llamado que había recibido de Dios aún antes de haber nacido. Pero vemos cómo en esa ocasión Sansón pues decide, ¿verdad? Decide casarse. Y aquí comienza el problema, porque él decide casarse con una mujer que no era de su pueblo y que era del pueblo enemigo de Dios, de los filisteos. Entonces dice ahí Jueces capítulo 14 que escogió a una mujer filistea de Timnán. Timnán es la zona, ya busqué yo en extraoficial el nombre de esa mujer, de la primera esposa de Sansón, y no viene el nombre, como hemos estado hablando de otras mujeres que son sin nombre. Entonces, cuando aparece en la Biblia una mujer que marca, como por ejemplo, que forma parte de este juez llamado Sansón, o de algún líder de Israel, o de algún sacerdote o algo, pero que viene en la Biblia solamente el nombre, es porque está generalizando toda la nación de esta mujer, está dando características, perdón, sobre esa mujer a grandes rasgos, sus antecedentes, no solamente en lo particular familiar, sino los antecedentes de la nación de donde proviene y cómo Dios trata con ese tipo de situación cuando se cruza, vamos a llamarlo así, cuando se cruza dentro del propósito y del llamado cuando Dios escoge a una persona. Y esa mujer filistea, pues era una mujer que no conocía a Dios. Algunas de las características de los filisteos y más de esa región de Timnán donde estaba la mujer es que eran hombres bebedores de la vid en las diferentes versiones o en las diferentes mezclas de la vid. Eran hombres bebedores que se embriagaban de las borracheras, de los que les gustaban las fiestas, hacían muchas fiestas donde se hacía de todo, los vicios, y llegaban hasta los pleitos y toda esa situación. Y a Sansón le gustó esa mujer, sin importar que no era del pueblo de Dios. Entonces, hay algo muy importante en el versículo 14, capítulo 14, versículo 1, que le llama la atención a Sansón. Dice, descendió Sansón a Timná y vio, aquí hablamos del pecado que entra por los ojos, aún teniendo la presencia de Dios, aún teniendo un voto de nazareno, que es la consagración y apartarse para el propósito de Dios y para el llamado. Había un voto en la vida de Sansón, pero ese voto y esa consagración se pierde por lo que vemos a veces con nuestros ojos, lo que deseamos, lo que anhelamos, que va en contra del propósito de Dios. Entonces la tentación viene y la seducción del mundo y del diablo o del adversario, de Satanás o el nombre que tú le quieras poner, viene para tumbarte del propósito, viene entra por los ojos, y fue lo que pasó con Sansón y esta mujer filistea. Vio a esta mujer y la deseó y se enamoró a primera vista. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timná a una mujer de las hijas de los filisteos y te ruego que me la tomes por mujer. Y aquí viene el consejo del papá y de la mamá. No hay mujer entre las hijas de Israel o de nuestro pueblo que vayas tú y tomes como esposa. ¿Por qué tienes que ir a tomar una mujer de otra nacionalidad, con otras costumbres y con otros dioses que van en contra de lo que Dios ha dicho que tú debes de vivir, como tú debes de vivir, de lo que ha establecido tu formato, porque eres escogido para ser juez de Israel?
Pero Sansón se encaprichó. Dice versículo 3. Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer porque ella me agrada. Entonces aquí vemos dos cosas muy importantes. Sansón se fue por lo que vio con sus ojos. Y no solamente por lo que vio con sus ojos, sino porque le agradaba a su vista. Entonces cuando vemos el verbo vio de la mujer de los filisteos, vemos que esa primera impresión de esa mujer en la vida de Sansón lo hizo que se enamorara y fuera un amor a primera vista, pero no pensante. O sea, él no tuvo el razonamiento y la forma de pensar. Así que ese amor lo cegó a tal manera que despreció el mandamiento de Dios, despreció y rechazó de alguna forma el voto nazareno que él se estaba comprometido a seguir para agradar los deseos de la carne y para agradar los deseos de sus ojos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que una persona que tiene la presencia de Dios, el Espíritu de Dios baja en él, tenga otra cara de donde la carnalidad comienza a tomar el efecto en su vida? Entonces comienza a tener una lucha interna dentro de sí, este juez Sansón, pero la mujer, no la voy a defender, pero fue parte de que Sansón claudicara entre dos pensamientos. Cuando él dice, me es agradable, literalmente es que era una mujer hermosa, era una mujer de buen cuerpo, era una mujer que le gustaba arreglarse su físico, era una mujer que le gustaba las fiestas, era una mujer que le gustaba el baile, la borrachera y todo tipo de situación. Y ese ambiente que ella presentaba, esa carátula que ella presentaba, fue la que dijo Sansón, me agrada, me agrada. Entonces Sansón miró lo que a él le agradó, la vanidad de esta tierra, los deseos de su carne y los deseos de sus ojos, pero se olvidó de lo que le agradaba a Dios. Y nosotros debemos de agradar a Dios primero antes que a los hombres. Entonces este amor a primera vista que surge entre la mujer de Timnán y Sansón trajo muchos problemas en su relación marital, porque oficialmente esta fue esposa de Sansón. Esta amor a primera vista fue algo muy bonito para los dos, pero muy peligroso para él como juez, porque estuvo jugando con las cosas de Dios y con las cosas del mundo. Se enamoró de tal manera que sacó a Dios de su corazón para ponerla a ella. Dice que fue atraído más por el sentimiento que por el amor de la persona. Y a veces nos enfocamos en la persona que conocemos a simple vista sin conocer realmente lo que hay dentro de su corazón. Nos enamoramos de su exterior, de su apariencia, de su carátula, de su fachada, pero en el corazón quizás no hay cosas buenas. Entonces a veces tenemos que ser un poquito fríos para no irnos de bruces con la primera impresión. Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada. Al demandar Sansón una esposa filistea, estaba Sansón demostrando la indiferencia que había del pecado en su vida. Y estaba demostrando también una actitud pecaminosa hacia sus padres y hacia la voluntad de Dios, como dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4. Ya atado por sus sentimientos románticos, Sansón exigió que Dios hiciera conforme sea su deseo y no conforme sea su voluntad. Y nosotros como creyentes, amigos, hermanos,
todo lo que hacemos, todas las decisiones que tomamos deben de ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces ya no nos mandamos solos, sino que Dios nos rige y rige nuestras decisiones. Pero Sansón, creyendo que tenía el poder, también creía que tenía el poder para decidir sin tomar en cuenta a Dios. Los papás de Sansón intentaron disuadirlo de su decisión, pero Sansón fue escaneado por su pasión y estaba determinado a seguir sus propios deseos. El mandamiento para los israelitas es que no se dieran en matrimonio con las naciones paganas. Y Sansón, siendo un juez, comienza a violar los mandamientos de Dios en mezclarse con los pueblos paganos. No es porque el que no conoce, no es porque el cristiano o el no cristiano sea malo, sino porque no tenemos los mismos intereses, no servimos al mismo Dios, y aunque la persona sea buena, aunque la persona tenga muy bonito carácter, aunque la persona no hace cosas malas, pero no tiene el mismo Dios que tú, no cree lo mismo que tú, te va a separar de la verdad, te va a separar de la voluntad de Dios y te va a separar de la familia. Eso es cuando te juntas o te casas en yugo desigual. Y eso es lo que estaba pasando con la vida de Sansón, que comienza una decadencia espiritual en la vida de él por causa de la mujer que escoge por esposa, aunque dentro de todas las cosas, como dice Romanos 8:28, todas las cosas cooperan para bien. Aunque él fuera el juez, iba a hacer justicia y acabar con los filisteos, no era el procedimiento ni la forma buscando una esposa extranjera o filistea. Dios usó de manera poderosa la vida de Sansón a pesar de este pecado. Pero no porque hizo este pecado, Dios estaba justificando, qué bueno que se casó con la mujer de Timná para que se hiciera justicia al pueblo de Israel. Dios tenía otras formas de haber utilizado su vida para ser el juez justo que necesitaba Israel. Pero aquí es donde entra nuestro libre albedrío y donde nosotros decidimos cómo vamos a forjar o alinear nuestra vida. Dios siempre va a usar un vaso limpio, pero Sansón se cansó de un voto nazareno. Sansón se cansó de buscar a las del mismo pueblo que siguieran al Dios verdadero. Detrás de la escena del deseo de Sansón de casarse con esa mujer filistea, yo sé que estaba la voluntad de Dios hacer justicia con los filisteos que dominaban a Israel. Pero aún así había una ley que tenía que seguir de no mezclarse con pueblos extranjeros. Tanto que esa mujer sí tuvo influencia. Cuidado cuando ya dentro del matrimonio, como son una sola carne, tanto el hombre como la mujer tienen influencia en el esposo o en la esposa, viceversa. Entonces esta mujer filistea llegó a ser influencia no grata delante de Dios para Sansón. Dios usó ese matrimonio para que pues Sansón hiciera justicia, ¿verdad? Porque vinieron una serie de acontecimientos que forzaron a que esta relación no durara. Había sido nada más basada en los deseos y en los ojos de Sansón, pero no en la voluntad de Dios. Dice que cuando la pidieron por esposa, llegaron las malas noticias y comenzaron los del pueblo de Timná a decir, ahí viene Sansón, algo va a hacer contra nosotros. Algo va a hacer contra nosotros. Y sí, le tenían miedo porque sabían que el poder de Dios
que era el escogido para juzgar a Israel, iba a bajar sobre su vida y iba a hacer destrozos, iba a hacer cosas sobrenaturales, porque Dios como quiera lo habitaba. Entonces comenzaron a hacer los preparativos de la boda, y en el trayecto, en la despedida de soltero, en la fiesta, en las fiestas que se hacían, que eran fiestas de 7 días donde había borrachera y todo eso, descendió pues y habló a la mujer, y ella le agradó a Sansón la decisión de casarse. Después de algunos días, antes de irla a tomar, se apartó para ir a verla, y en el camino mató un león joven. Y en eso se conoce la historia, que en ese lapso de donde él va ya a casarse, después de una semana de haber matado ese león joven, dentro de ese cuerpo de ese león había un enjambre de abejas y había miel. Entonces, estaba violando otro principio del voto nazareno. Estaba tocando un animal muerto que era inmundo para lo que él hacía. Y estaba todavía hasta comiendo de la miel que estaba dentro de ese animal muerto, cosa que su mamá y su papá no le enseñaron cuando creció en el conocimiento de la palabra de Dios. Y lo dejó, se lo guardó, lo cayó porque sabía que estaba mal, y le compartió de lo inmundo a su mamá y a su papá de esa miel. Y con eso hizo un enigma para hacer la fiesta más interesante en las bodas que tenía con su esposa. Estaban rumbo a ese cuerpo del león, había unas viñas en Timná, y Sansón fue dedicado a Dios con un voto nazareno, como dice Jueces 13, versículos 4 y 5. Los nazarenos no tenían nada que ver con ninguna forma de los productos de uva, como lo dice el voto nazareno en Números 6, capítulo 6, versículos 3 y 4. Sansón estaba peligrosamente cerca de un compromiso de perder y de hacer perder el voto. Cuando despedazó a ese león, él no solamente lo despedazó con las fuerzas porque vino la presencia de Dios, sino que estaba cerca de las viñas de Timnán, donde estaban prohibido para él tomar vino. Así que el Espíritu de Dios vino sobre la vida de Sansón y le dio ese poder para destruir el león. O sea, todavía Dios mostrando su propósito y su llamado en él, venía la presencia de Dios, pero su decadencia por el descuido, por ir en contra del mandamiento, por ir en contra de lo que Dios establecía, lo fue llevando a una decadencia espiritual. Aquí voy a hacer un poquito de una aplicación. A veces nosotros, hermanos, amigos, cuando estamos buscando de Dios, creemos que porque ya Él vino y nos salvó, porque Él ya vino y nos tocó, podemos seguir haciendo cosas que nos van a bajar nuestro nivel espiritual, y a veces creemos que todavía estamos llenos de la presencia de Dios, pero hay un descuido y hay negligencia en nosotros, que a veces nosotros nos sentimos que estamos bien, pero no lo estamos. Sansón vino esa decadencia porque su carácter comenzó a menguar y a ceder en cosas que Dios le había establecido, que órdenes que Dios le había establecido, y él no las estaba obedeciendo. La desobediencia siempre va a traer problemas. Que la persona con la que te vayas a juntar, si no tiene los mismos principios bíblicos, las mismas creencias que tú, te va a sacar del propósito y te va a llevar a desviarte de lo que Dios ya te ha marcado en tu propósito y en tu visión. A esta mujer, a la mujer de Timná, era una buena mujer, no lo niego, era una buena mujer. Quizás era porque el papá la casa, entonces era una mujer de casa. Pero solamente era atracción física de Sansón y de esta mujer. Proverbios 4:23 dice:
de toda cosa guardada, debemos de guardar nuestro corazón. Porque si no guardamos nuestro corazón, vamos a comenzar a tener problemas. Sansón se enamoró de ella, de su apariencia, pero comenzó a ella enseñar su verdadera cara. Comenzó a mostrar características y cualidades que no las había mostrado antes y que Sansón comenzó a descubrirlas, pero que fueron fatales. Sansón hizo que en esa fiesta hizo de 7 días en el baile y en la borrachera, quiso sobresalir y ser la estrellita en la fiesta, y los del pueblo, los nativos de Timnán, no se lo iban a permitir porque sabían que de repente los podía matar. Así que comenzaron a amenazar a esta mujer de que le pidiera el enigma del león, bueno, de la miel, el acertijo que les da Sansón, y ella le comienza a sacar la información a Sansón. En esta fiesta de bodas, en medio de la borrachera, comenzaron las apuestas. En medio de la borrachera y de la fiesta comenzaron a ver quién era mejor, a ver quién era más inteligente, más sabio, quién podía decir las cosas más sobresalientes. Y la esposa de Sansón, la mujer de Timnán, es obligada, pero ella quiso, obligada de alguna manera, pero ella tenía al esposo más fuerte que todos los de su pueblo. Entonces su corazón realmente no estaba con Sansón. Lo que le gustaba a Sansón, pero no había una profundidad de amor en su corazón de esta mujer. Entonces aquí vemos las características de esta mujer. Su corazón no estaba con Sansón, solamente estaba el deseo de poseerlo y de tenerlo para destruirlo. Lo que dice Primera de Juan 2:16, los deseos de la carne, los deseos de la gloria, de los ojos y la vanagloria de la vida son destrucción para el hombre. Son 3 categorías de ambiciones pecaminosas que están en el mundo, pero que no provienen de Dios. Entonces, esta mujer les trajo la respuesta a Sansón para que perdiera la apuesta y para que hiciera el ridículo delante de su pueblo. Si ella ya se había casado con Sansón, debería de haber apoyado a su esposo, debería haber sido una sola carne con él, debería de haber compartido los mismos intereses, pero a ella no le interesaba compartir los mismos intereses, sino quedar bien con su pueblo. Entonces fue una emisaria del pueblo de Timnán de los filisteos para dejar en ridículo al juez de Israel. Pero por encima de los deseos de Sansón estaba el poder sobrenatural de Dios que no lo permitió. Entonces, esta alianza matrimonial de esta mujer con Sansón no terminó bien, y Sansón pagó el precio de haber escogido una mujer que no estaba de acuerdo a los mismos principios bíblicos que él tenía, a la misma formación que él tenía. A la mujer la mujer de Sansón indujo a su marido, a Sansón, para que le dijera el enigma. Los del pueblo la amenazaron que si no lo hacía, la iban a quemar a ella, iban a quemar la casa de su padre. Pero ella sabía que el poder de Dios bajaba sobre Sansón y venía una fuerza sobrenatural que podía destruir a todo el pueblo, pero no fue una mujer que pudiera decirle a su esposo: ¿sabes qué? Me están amenazando, ¿sabes qué? Protégeme porque tú eres el protector ahora mío, ¿verdad? Guárdame. No tuvo esa delicadeza y esa confianza con su esposo. Simplemente se puso a llorar. O sea, todo esto es lo que estoy leyendo o lo que le estoy platicando viene en Jueces capítulo 14.
comenzó un proceso de manipulación. Y lo primero que hizo esta mujer para que Sansón hiciera todo lo que ella quería, que era darle la respuesta del enigma, le comenzó a llorar. Dice que los 7 días de la fiesta estuvo llorando todo el tiempo, hasta que lo fastidió, lo cansó y lo convenció, y Sansón, siendo Sansón, le soltó la respuesta. Pero él sabía que si los del pueblo le dieran la respuesta es porque le habían sacado la respuesta a través de la esposa. Lloró los 7 días del banquete y el 7º día él le declaró la respuesta porque ella lo presionaba. Entonces, era una mujer sensual, era una mujer que en su corazón realmente no estaba el amor hacia su esposo, sino nada más la fama, porque es un hombre fuerte, es un juez, es un hombre que tiene una fuerza sobrenatural, y le llamaba nada más también lo externo a ella, de él. No me interesa compartir las cosas buenas y las cosas malas con él, no me interesa que me proteja. Esas son las características de esta mujer, y sí, lo que sí me interesa es quedar bien con la sociedad en la que yo vivo, de tal manera que la sociedad a mí me eleve a lo alto, no le hace que mi esposo quede en ridículo. Y aquí comienza la manipulación. ¿Qué hace una mujer para manipular al esposo y que haga su voluntad de ella y no la de Dios? O la que debe ser la correcta. Llorar. Para que, por si a alguien, ¿verdad?, le pasa algo así, no es por nadie, ¿verdad? Estamos hablando de la historia de Sansón y de su esposa. La manipulación comenzó con un llanto, y el llanto trajo presión y alteró a Sansón de tal manera que soltó la respuesta del enigma. Y lloró la mujer en presencia de él, y todavía lo manipuló con palabras y le dijo: no solamente me aborreces y no me amas. Si tú no me dices la verdad de ese enigma, es que tú no me estás dando la prueba de amor, porque no me tienes confianza. Entonces siempre una mujer que no tiene temor a Dios va a manipular la situación con palabras, con formas, con sentimientos, para que el hombre haga su voluntad. La esposa filistea de Sansón sabía cómo manipular la situación y cómo hacerse una carga para su marido, características que no tiene o que no debía de tener una mujer de Dios, una mujer del mismo pueblo, pero que a ella se le daban fácilmente, hasta que obtuvo lo que quería de él. Algunas esposas se hacen a sí mismas una carga hacia los maridos, y hasta que obtienen lo que quieren. Esta es una táctica que se utiliza mucho para el espíritu de Jezabel, que es la manipulación. Por lo regular se da en las mujeres el espíritu de Jezabel, pero también hay hombres así que son muy buenos manipulando. Pero el detalle de esta táctica de manipulación, de llorar, de aventar unas poquitas lágrimas y presionar, solamente tiene un corto plazo. Pero sí, este formato de manipulación lo único que viene a hacer es a envenenar la relación y a terminarla lo más pronto posible, porque el hombre no va a ser tonto toda la vida. Un día va a levantar la cabeza y se va a dar cuenta que los años que ha vivido con la mujer ha sido manipulado por ella. Fue una debilidad esta mujer en la vida de Sansón, pero no fue para siempre. La voluntad de la esposa filistea de Sansón para ponerse al lado de su pueblo en contra de su esposo, es una debilidad que había en este matrimonio, que estaba fuera de la voluntad por haberse unido en yugo desigual. Ella no cumplió con la idea esencial del matrimonio de dejar la casa de su padre y de su madre
para unirse a la relación de su esposo en una sola carne, como lo dice Génesis capítulo 2, versículo 24 y Mateo 19, 5. Esto muestra que el por qué él estaba mal en casarse con una persona que no compartía el mismo Dios, las mismas costumbres y la misma voluntad de Dios. No podemos esperar que alguien que no ama a Dios te ame a ti. Y que se edifique una casa, como dice el Salmo 27, sin la presencia de Dios. Dice el Salmo 127, si Jehová no edificara, 127, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican, hablando de un matrimonio. Si no comienzas una casa, un matrimonio con principios bíblicos, pues la casa va a estar desordenada. En vano es todo lo que se hace. La razón por la que esta mujer cooperó contra su marido era una forma complicada de decir que la amenazaban, pero ella no solamente actuó por la amenaza, por el miedo, sino que ella quería que su papá y la casa de su padre fueran sobresalientes durante el pueblo. Ella no le contó a su esposo acerca de las amenazas. Ella pensó que iba a salir bien librada y que al quedar bien con la gente de ella, el esposo pues iba a tener que someterse a su pueblo cuando ella ya estaba aparte. Aparentemente ella no se sentía segura de Sansón, de su esposo, así que no tuvo la confianza de hablarlo con él. Y es aquí donde Sansón dice un proverbio, dice, no hacéis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. El uso de este proverbio de parte de Sansón mostró que solamente este tipo de situación trajo ira y amargura a la vida de él como esposo por ser manipulado por la mujer. O sea, hay muchos esposos que cuando se dan cuenta de qué clase de mujer con la que se casaron, la descubren tal como es, se amargan y después la odian y después hasta le dan una patada y la tumban de la cama y luego después están ahí bajo presión aguantándola. Pero Sansón no quiso golpearla, Sansón no quiso matarla, porque como quiera todavía era su esposa. Pero ella toma otras acciones después de que pasa esto. La esposa de Sansón ganó, se salió con la suya. Lo que ella quería lo logró a través de la manipulación, pero perdió el corazón de su esposo. Con esta situación, ella lo único que hizo fue hacer de su hogar un hogar con un ambiente de ira y de resentimiento por parte de su esposo Sansón. La culpa de lo que se estaba viviendo en su casa, en su hogar, como matrimonio, fue culpa de esta mujer porque no actuó sabiamente. La forma de manipular es una tentación que funciona, pero siempre al final va a traer destrucción a la misma vida del matrimonio y a la vida y a la familia. ¿Qué es lo que siguió a este acto de manipulación? Que Sansón tuviera que cobrar venganza y que siempre anduviera como el Hulk, enojado constantemente, una ira continua. Dice que Sansón baja, mata en Ascalón a 30 hombres y les da las ropas de la apuesta que hicieron. Enojado, todavía iracundo por el suceso de la manipulación, se va para no golpear a la mujer y pasa otro suceso. La mujer, el papá, la da al compañero, al amigo. La mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual había tratado como su amigo, y Sansón perdió a su esposa.
Sansón se va para no golpear a más gente de su familia, porque ya pertenecía a la familia de Timná. Pero cuando regresa se da cuenta que el papá ya le había dado a su esposa a otro y que era su amigo. Pero aquí lo importante es que Sansón no la dejó. Sansón no violó el pacto del matrimonio. Ella lo dejó a él en consentir, en irse con el amigo cuando ya estaba casada con Sansón. Ella no le llenaba sus requisitos y sus necesidades, no lo miraba como un hombre que realmente pudiera ser un compañero de vida. No llenaba sus expectativas y sus necesidades, porque el amor a primera vista que habían tenido, el enamoramiento, se había ido con la disolución de que Sansón mató gente para no quedar en ridículo como ella quería. La esposa de Sansón tenía la culpa de tomar el lado de la familia de su papá y no ir con su esposo. El verdadero problema es que ella no tenía la confianza y la seguridad de que Sansón la pudiera proteger. Así que se termina este matrimonio y al final, cuando se dan cuenta que Sansón, que ella se va con otro, Sansón baja y se vuelve a vengar porque le dieron al amigo. Y cuando el pueblo que tanto la amenazó y le dijo que la iba a matar y a quemar si no lo manipulaba a Sansón, se dan cuenta de todo lo que hizo Sansón, la matan. Al final esta mujer murió. Cayó en la red de la manipulación que ella obró. Y todo el deseo de los ojos se apagó en un matrimonio fugaz. Aquí tengo lo que son los deseos de los ojos. Se lo voy a leer. Los deseos de los ojos representan la codicia y el deseo de las cosas y el deseo por las cosas que se ven y poseen los demás. También los deseos de los ojos implican la lujuria, que es desear y fantasear con las cosas prohibidas. Hay muchas mujeres que no hacen los actos sexuales con la persona que les gusta, pero fantasean en su mente y con eso se conforman. Entonces, cuidado con los deseos de los ojos, porque fue lo que le atacó a Sansón. Un ataque de los deseos de los ojos le trajo la lujuria para desear y fantasear cosas prohibidas y anhelar lo que no se ve y que no se debería de tener, como era casarse en un yugo desigual. Los deseos y los anhelos de este mundo son temporales y no provienen de Dios, y la Biblia dice que van a pasar. El mundo pasa y sus deseos, pero los deseos y el propósito de Dios en nosotros son los que van a permanecer. Entonces, resumiendo características de esta mujer, solamente esta mujer pensó en el momento de tener a un hombre fuerte, pensó en el momento de disfrutar la fama del hombre más poderoso de Israel, pero no pensó realmente en concretar una familia, hacer vida con él, poner su confianza en él como esposo, poner su confianza para que lo protegiera, porque ella pensaba que lo que ella poseía lo iba a poder manipular de tal manera que él hiciera lo que ella quería. Ella tenía belleza, ella tenía buen cuerpo, ella tenía formas de conquistarlo y de hacerlo que él hiciera lo que ella quería bajo su voluntad y someterlo, más que nada someterlo a su pueblo para que él fuera la persona que dependiera de su pueblo cuando él era un juez. Entonces la Biblia dice en Romanos 8:28 que todas las cosas
buenas y malas, cuando amamos a Dios, cooperan para bien. El llamado de Sansón, a pesar de que él iba en decadencia espiritual, a pesar de que él se iba no estaba conservando su propósito, no se iba apartando, no se iba consagrando como Dios se lo estableció a sus papás y que él lo siguiera. A pesar de eso, la presencia de Dios venía sobre su vida y Sansón era usado por Dios. Entonces, el que tú sientas la presencia de Dios, el que la presencia de Dios baje sobre tu vida, no quiere decir que todo lo que tú haces es normal. El Espíritu de Dios viene, pero tú tienes que mantenerte apartado. Y a veces nosotros nos vamos con la finta de que el Espíritu de Dios viene sobre nuestra vida, la presencia de Dios nos tocó, hoy pude sentir en este culto la presencia de Dios, y seguimos viviendo una vida descuidada. Sansón vivió una vida descuidada y la vida descuidada le cobró factura al final. Y lo que a mí me llama la atención, aunque voy a hablar el próximo jueves todavía de Sansón, yo te lo tengo que decir en esta tarde, hermanos. El problema de Sansón fueron sus ojos, que sus ojos lo hizo ver lo externo, lo hizo ver la seducción del mundo, pero al final cuando Dios trata con Sansón, en la decadencia que va comenzando en su vida, el enemigo le saca los ojos. Recordemos que al final, en el final de Sansón, se quedó sin ojos. La Biblia dice que es mejor entrar al reino de los cielos sin un brazo, sin una mano, si eso es lo que nos hace caer. Al final el enemigo le saca los ojos a Sansón. Menciono esto porque por sus ojos, como leímos al principio del capítulo 14, él vio a esa mujer y dijo, esta me gusta, esta me es agradable a mi vista, me es agradable a mis ojos, me es agradable a lo que yo quiero. Lo que Dios quiere no me importa, lo que yo quiero es lo que estoy viendo en estos momentos. Tómela para que sea mi esposa. Y es ahí donde después esas decisiones que tomamos pareciera que no, pero conforme van pasando los días, conforme vamos entrando en ellas, nos van cobrando factura. Sé que la misericordia de Dios estaba con él. Sé que todavía el Espíritu de Dios no se apartaba de Sansón, porque Dios nos da oportunidades. A pesar de nuestra negligencia, a pesar de no ser fieles a Él, Dios siempre nos da la oportunidad. Y Dios se lo demostró muchas veces a Sansón. Inclusive en el trayecto a la boda, cuando Él desmenuza a ese león joven con sus manos, ahí la presencia de Dios lo tocó. Cuando en la puesta que hicieron en el banquete, él va y mata a la siguiente ciudad, en Ascalón, mata a 30 hombres para llevar lo que había prometido en la puesta, el Espíritu de Dios lo tomó. Entonces, muchas veces el Espíritu de Dios baja porque está la fe, porque está el mover de Dios, pero también no es garantía de que tú tengas un carácter y te mantengas firme en no contaminarte. El libro de Daniel dice que Daniel determinó en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y cuando hablo de una determinación es gente que tiene carácter de decir no. Sansón no tuvo ese carácter de decir no a la seducción, a la seducción de esta mujer que estaba muy hermosa, que sabía que al final no era una mujer que Dios quería para él, porque aunque era muy hermosa, no tenía el temor ni conocía al mismo Dios. Entonces, cuando tenemos diferentes creencias, vamos a tener división y no una unión. Dios nos llama que a pesar de que su presencia viene, a pesar de que Él nos ayuda, nosotros tenemos que tener un carácter forjado en la presencia de Dios, buscando que realmente haya un cambio en nuestro corazón y que los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no nos controlen, porque la Biblia dice
que tenemos una lucha contra nuestra propia carne. El apóstol Pablo le decía a Timoteo en enseñanza a su discípulo: ten cuidado de ti mismo. El enemigo, el diablo, el Satanás, el adversario está vencido. Pero lo que tienes que vencer es tu propia carne cuando tú la sacrificas y la pones en la cruz. Cuando nosotros renunciamos a nuestro yo, cuando nosotros renunciamos a nuestra carnalidad y le decimos: Dios, ayúdame, entonces podemos sostener ese llamado que Dios nos ha dado. Yo hablaba ayer de Josué, que Dios le dice para ir a la batalla: no te puedes ir así a la batalla si no estás preparado. Prepara el pueblo, y preparar es apartarte, preparar es estar buscando la presencia de Dios, y que esta carne en la cual vivimos, que vamos a luchar hasta el último día de que respiremos con ella, no nos haga perder el propósito y el llamado por el cual Dios nos ha hablado. Sansón era un escogido desde antes de estar en el vientre de su madre, era escogido por Dios, pero las decisiones que él iba a tomar iban a realmente a dar a conocer si él amaba a Dios. Entonces comenzó una vida de desobediencia y desacato a la voluntad de Dios, y le cobró factura. La primera factura que recibe por su mala decisión Sansón es perder a la esposa que escogió, porque al final, como quiera, esta mujer la mataron. Los mismos de su pueblo que la utilizaron y la usaron en contra de su esposo, al final la mataron a ella y mataron a toda su casa, la quemaron. Entonces tanto fue que ella se cuidó de los del pueblo y quedar bien con ellos, que como quiera al final fue muerta por su propio pueblo, y fue una caída en lo espiritual en la vida de Sansón. Entonces, todas las decisiones que tomamos, amigos, hermanos, al final nos van a cobrar una factura por ellas, pero poderoso es Dios para levantarnos. Aquí vemos en este pasaje, en este lapso, cómo el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, y Sansón podía haber cambiado la historia, pero su deseo, el deseo de sus ojos era mayor. Entonces la Biblia dice que cuando nuestros ojos no ven lo que ve Dios, necesitamos el colirio, la presencia de Dios, para que venga a limpiar nuestra mirada y no veamos las cosas con los ojos naturales, sino que Dios nos pueda limpiar para que se abran nuestros ojos a la dimensión espiritual y podamos ver el ataque del enemigo. Cuando estamos buscando constantemente la presencia de Dios, el Espíritu Santo te abre ese entendimiento y te abre los sentidos espirituales para que tú puedas visualizar cuando el enemigo viene a atacarte, y actuar con sabiduría para saber cómo contraatacar. Entonces, Sansón comienza a desarrollar a desarrollar su llamado como juez de Israel, pero con caídas y levantadas. ¿Por qué digo con caídas y levantadas? Porque no tenía carácter, pero sí estaba la presencia de Dios en él. La presencia de Dios, el Espíritu de Dios, siempre nos va a estar redarguyendo y hablando a nuestra conciencia para alinearnos al propósito de Dios. Pero Dios no puede hacerte y no puede obligarte a que tú hagas su voluntad. Tú voluntariamente tienes que decidir obedecerlo. El problema de Sansón era su mirada, que él miraba lo externo, él miraba lo que le agradaba, y conforme lo que miraba, actuaba. Nosotros no debemos de actuar como actuó Sansón, por lo que miramos, por lo que vemos, actuar nada más por lo que nos agrada, sino por lo que Dios dice, aunque las cosas no se vean bonitas, aunque las cosas no se vean agradables. Si obedecemos a Dios, aunque las cosas no se vean del todo agradables en nuestra apariencia, vamos a ser más que vencedores. Así que esta mujer al final, con toda su seducción, con toda su pasión, con toda su buena finta y su exterior, al final perdió la vida. Al final perdió a su esposo, perdió a su amante, perdió la fama del pueblo, perdió su familia y perdió todo. Y perdió un linaje. Y Sansón queda solo para volver a reconciliarse con Dios.
Dios siempre nos da a esperar, pero mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de volvernos a Él. Que este día no sea la excepción. Si hay cosas que tú no puedes controlar, si tu carácter es muy fuerte y no lo puedes controlar, déjame decirte que el Espíritu de Dios sí puede controlarlo si tú le dices, ayúdame. Si tú estás esperando que milagrosamente Dios te controle, estás equivocado. Tú tienes que pedirle a Dios que Él te ayude. Así que vamos a orar. Señor, en esta tarde yo te pido por la audiencia que está ahí luchando, que está batallando con su propio carácter, que quieren con todo su corazón servirte, que quieren con todo su corazón obedecerte, pero que entra ese deseo de la carne, eso natural que tenemos, esa lucha interna y que nos gana. Pero en esta hora, Señor, te pedimos que tú vengas a tomar el control de nuestra vida, de nuestras áreas, esas áreas que quizás sea como en este caso que vimos hoy, los ojos, la mirada, tenemos puesta la mirada en lo externo, en lo sensual, pero que tú nos cambies nuestra mirada con ese colirio de tu presencia, de tu espíritu, para poder ver las cosas que tú ves, para oír las cosas que tú oyes, para hablar las cosas que tú hablaste, y no sean las cosas que a nosotros nos agradan y que nos van a satisfacer en lo personal, sino que realmente podamos someternos a tu voluntad y obedecerte a ti. Ponemos nuestra vida en tus manos para que tú lo hagas. Ponemos nuestra vida en tus manos para que tú corrijas las áreas de nuestra vida que están débiles, esas áreas que están en nuestra vida vulnerables, que nos hacen caer y no hacer conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en esta tarde. Yo te pido por cada uno de ellos que están escuchando, que no queremos fallarte a ti, pero que está esa debilidad. Tu palabra dice que en nuestras debilidades tú las tomas, las sanas y nos haces fuertes. Espíritu Santo, ayúdanos a vencer. Espíritu Santo, ayúdanos a ser obedientes todo el tiempo y reconocer que solamente tú nos puedes ayudar a tener carácter y a controlar nuestra vida para someterla a tu propósito. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este programa, gracias por contestar ahí, amén. Así es, y que Dios siga obrando en el transcurso de esta semana que damos inicio y que la bendición de Dios sea sobre sus vidas. Fíjense que este tema de Sansón, no solamente Dios lo hizo crecer o entender a través de las problemáticas que tuvo con las mujeres, sino que al final Dios siempre da una oportunidad. Y usted debe de recordar, hermanos, que Dios es un Dios de oportunidades, que es un Dios de misericordia y que solamente está esperando que usted diga, ayúdame, para venir al encuentro suyo y mío. Así que gracias por habernos acompañado. Un saludo ahí al hermano Miguel González, que está ahí contestando. Gracias, hermano Miguel. Hermana Elsa también. La doctora Angélica, Adriana, que está ahí compartiendo la palabra. Alejandra, también Dios te bendiga. Y a todos los que nos escuchan a través de este canal y a través de la radio Jesucristo Rompiendo Límites. Pues los esperamos el jueves, ya traeremos otro tema y le recordamos nuestro servicio de entre semana, mitad de semana, miércoles de acción y de oración. Estamos estudiando Hechos capítulo 3 y Hechos capítulo 4, por si usted quiere estudiar juntamente con nosotros. Estamos estudiando Hechos 3 y Hechos 4. Así que pues los esperamos este miércoles. Si usted anda por la zona de acá de Río Bravo, los esperamos a nuestro servicio a las 7 de la tarde. Pues seguimos con la escuela dominical los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 4 de la tarde. La de las 4 de la tarde también estamos haciendo el en vivo de la enseñanza los domingos a las 4 y estamos estudiando el libro de Josué y de Jueces. Así que ya tuvimos nuestro primer en vivo de la enseñanza el día de ayer a las 4.
Así que si usted no puede escucharnos por la mañana el domingo, pues escúchenos por la tarde a las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo también la enseñanza. Pues Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde y que pasen una bonita noche, pero antes de irse a dormir, recuerde darle gracias a Dios, ir unos momentos en oración y darle gracias a Dios por este día. Dios les bendiga.